Un lindo y hermoso martes ya, 8 de abril. Y bueno, aquí llevando esta hermosa historia de Abraham e Isaac. Y ahora, con esa pregunta de este joven, de este muchacho que había sido también preparado para tener ese conocimiento de la verdad. Y como dice el título, la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Esa pregunta yo creo que cualquiera de nosotros, sabiendo lo que vamos a hacer, nos sacude. Y yo creo que Abraham, en el amor a Dios, en saber quién era su Dios, poderoso, y todo, no titubeó, sino con fe dijo: así, con estas palabras, creo mi Padre se proveerá. Me pide un sacrificio, pero sé que Él lo tiene preparado. Por esa fe, esa confianza, sabía Dios el amor, lo que daba Abraham por su hijo. Pero en ese momento la prueba era difícil, era dura. ¿Quién, como nosotros, y así como era Abraham, un ser humano igual que nosotros, soportaría esta prueba? Bueno, hoy, para ver esto, estamos aquí una vez más con nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación y la linda bienvenida. Qué lindo, ¿no, pastor? La pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Pero como Dios le tenía todo preparado ya. Y en eso mostró el amor, en eso mostró Dios su amor. En que probó a Abraham y Dios proveyó al final. Pero ¿qué le parece, pastor? Vamos a orar para entrar ya a nuestra lección de hoy. Les invitamos, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Padre. Sí, Señor. Gracias, Padre, por estas enseñanzas que nos dejaste escritas. Gracias, Señor, porque aún nos da esperanza ver hombres como nosotros, Señor, que también pasaron a través del fuego, a través de las pruebas. Oh Padre, comparando pruebas con pruebas, podemos ver como que unas eran fáciles, otras eran difíciles, pero que de una forma u otra has mostrado a los ángeles del cielo, a los ángeles caídos y al mismo diablo, Padre, que tienes hijos fieles en esta tierra. Sí, Señor. Gracias. Y que todos, Padre, habremos de recibir lo que nosotros hemos sembrado, Sí, Señor. o lo que hemos ya, Padre, cosechado algunas veces. Te pido, Señor, que en este momento tú te quedes con nosotros y que aún al continuar este capítulo 22 de Génesis podamos, Padre, entender a través de este estudio la verdad de esta verdadera historia. Sí, Señor. Te pido pues, Padre, esto en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, nuestra lección de hoy martes 8 de abril, la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Esa fue la pregunta que le hizo Isaac a su padre Abraham, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo sobre el altar. Miren cómo empieza nuestra lección como introducción, la lección de hoy. La primera mención bíblica de un cordero aparece en Génesis capítulo 22. Es decir, en la misma historia que menciona por primera vez el amor. El cordero es uno de los símbolos más recurrentes del libro de Apocalipsis, donde Jesús es llamado Cordero.
más de 20 veces. En una de las escenas más impactantes del libro, la vista de Juan a la sala del trono de Dios en los capítulos 4 y 5, el Cordero desempeña el papel central y el papel más importante, hermanos. Digamos que más importante de toda la Escritura, el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y para esto quiero que me acompañes, hermano, a Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Génesis 22, 7 y 8. Génesis 22, 7 y 8 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Respondiendo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahí van juntos. Mire, mi hermano, quiero que me acompañen también a Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 13. Éxodo capítulo 3, del 3 al 13. Sí, Éxodo capítulo 12. Versículo 3 al 13. Éxodo capítulo... A ver. Sí, Éxodo capítulo 12. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Podemos ver, hermanos, que desde ahí, desde el Antiguo Testamento, hablando de un cordero ya. Vamos al versículo que sigue. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo que sigue, versículo 5. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Podemos ver, pastor, y hermanos, que el cordero que se ofrecía tenía que ser sin defecto. Y aquí estaba representado ese cordero a nuestro Señor Jesucristo. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo dice: lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo que sigue, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de la casa en que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová.
Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Miren, hermanos, vemos ahí que está hablando de cordero y de sangre. ¿Qué significa el cordero? A Cristo Jesús. ¿Y qué significaba la sangre que iban a estar puestas en las puertas como señal? ¿A qué se refería o a qué estaba apuntando todo esto? A nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que por su sangre nosotros fuimos rescatados, hermanos. Miren, hermanos, si no hubiera habido derramamiento de sangre, nosotros no fuéramos salvos, ni hubiéramos sido redimidos. Tuvo que haber derramamiento de sangre para perdón de nuestros pecados, hermanos. Miren, hermanos, podemos ver ese gran amor, ese gran sacrificio del Señor Jesucristo. Miren, sigue diciendo la lección. La primera mención de un cordero en la Biblia aparece en la pregunta de Isaac. ¿Dónde está el cordero? Génesis 22:7. Curiosamente, el resto de la Biblia responde esa pregunta con lujo de detalle. Los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en el que la pregunta de Isaac es respondida progresivamente con más y más detalles, desde los rituales de la Pascua hasta el primer trabajo de David y en adelante. Toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac. Luego en el Nuevo Testamento la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona, ministra entre su pueblo y entrega finalmente su vida como sacrificio en la cruz. Y esto también lo podemos ver en los Evangelios de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Vemos, hermanos, todo lo que Dios dijo. Cuando en casa léanlo con más detenidamente, Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, porque si no es el tiempo, quiero pasar el micrófono al pastor Víctor. Gracias, Pastor Raúl. La pregunta es interesante. En verdad que el joven sabía cuando su padre le dijo, vamos a ofrecer un sacrificio. Él entendía eso. Lo que no podía entender es, pues, papá, si vamos a ir a hacerle un sacrificio a Dios, ¿dónde está? ¿Dónde? Llevamos todo lo necesario, pero lo más importante hace falta. Y esa respuesta, yo no sé si fue entrecortada, fue en seguridad, no lo sabemos. Lo leemos porque está ahí escrito. Y sabemos de que eso fue lo que realmente Abraham respondió a su hijo. Pero en este acto o en este pedido vemos un símbolo en la cual en su momento iba a ser realidad. Pero lo que a mí me impacta es cómo lo describe la sierva del Señor. Todo lo que estaba pasando en el cielo, no nada más de que entre Dios y Abraham, no. O sea, los ángeles del cielo estaban ahí. Y miren cómo ella lo describe. Dice, había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. O sea, ellos no entendían por qué Cristo o cómo iba a ser la muerte de Cristo o por qué Cristo, su Rey y Señor, iba a tener que morir. No lo comprendían. Pero cuando hay esas palabras del cielo hacia Abraham, ahí se quedan estupefactos. O sea, ¿por qué Dios está pidiendo eso? ¿Por qué nuestro soberano está diciéndole a este hombre que le sacrifique a su hijo? Bueno,
Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. A ver, ahora sí, dijeron, wow, ¿qué va a pasar? Nuestro rey también se va a dar en sacrificio, pero ahora se está pidiendo a uno. Con intensa fervor, observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Interesante, realmente emocionante ver cómo aún a los ángeles del cielo, con ese símbolo, pudieron ahora entender por el sacrificio que iba a pasar aquel joven y que Dios proveyó de cordero, así como en los sacrificios que se venían haciendo en el pueblo de Israel, que era una representación del gran sacrificio que se iba a dar para redimir al hombre pecador. Así es de que ahí tenemos uno de los primeros símbolos que en realidad nos ha llevado a entender lo que Dios a través de ellos nos quiere manifestar. Así también dice en este libro que lleva por título The Sign of the Time, dice así: los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: ya conozco que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. El pacto de Dios, confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos, atestiguó que la obediencia será premiada. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor, observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham realmente hizo esa respuesta: Dios se proveerá. Dios lo pide, pero Dios mismo va a proveer. Y así fue. Dios ya tenía al verdadero cordero, a su hijo, a su único hijo, a Cristo Jesús. En realidad, ¿tú crees que Él ha muerto y ha resucitado para darte la seguridad de la vida eterna y de la salvación eterna? Es así, mi amigo, como que a través de Cristo, en verdad, tenemos la salvación. Pero no hay otra más que investigar y saber la verdad de la verdad a través de su palabra. Amén. Y así comprenderás
que Dios ya hizo su sacrificio y lo hizo por ti, lo hizo por mí. ¿Vas a dejar que esto no se reciba en tu vida, en tu espíritu? Pues ya está dado y está puesto para que tú y yo obtengamos por regalo, por dádiva, ese regalo de la vida eterna. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén. Muchas bendiciones.